Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar de Nicodemo. La Besorá de Yahanan, ya lo hemos dicho, no sigue una cronología estricta. En cambio, organiza los eventos, los ensambla en términos de 8 señales. Entonces, para reconstruir los eventos cronológicamente debemos recibir ayuda de los otros evangelios. Sin embargo, en algunos casos no existen paralelos en las otras Besorot, como es el caso del encuentro entre Mashiach y Nicodemo. Yahanan lo coloca al comienzo de su Besorá, por lo que vamos a tratarlo aquí y ahora. Después de las bodas de Caná, la siguiente historia que compiló el apóstol es una explicación más detallada de la primera señal de Yeshua con respecto a convertir el agua en vino. En última instancia, la señal se refería a la filiación, o cómo llegar a ser hijos de Elohim, como se estableció anteriormente en Yahanan en el capítulo 1. Convertir el agua en vino se trata de ser transformados de hijos anímicos de Adán en hijos espirituales de Elohim. Nicodemo fue una ilustración perfecta de esto porque la conversación que tuvo con Yeshua fue sobre cómo convertirse en un hijo de Elohim. Nicodemo parece ser el primer fariseo en entablar una conversación seria cara a cara con Yeshua. Es probable que viniera a instancias de su amigo Yosef de Arimatea. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un dirigente de los yahuditas. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, a menos que Elohim esté con él. Nicodemo vino con un gran cumplido, confirmando, quizá inadvertidamente, el nombre profético Emmanuel que se le había dado a Yeshua, incluso antes de su nacimiento. Emmanuel significa Elohim con nosotros, y Nicodemo reconoció que Elohim estaba en verdad con él. Este fariseo contrasta con aquellos en Yahanan del capítulo 2, que creyeron abiertamente al principio, pero luego negaron a Yeshua poniéndose del lado de los principales sacerdotes en su condena de él. Nicodemo comenzó creyendo en secreto, pero al final demostró que su fe era genuina. La historia nos dice que tanto Nicodemo como Yosef de Arimatea fueron luego expulsados del Sanedrín y exiliados por su fe en Yeshua. El mismo Yahanan nos dice que cuando Yosef de Arimatea reclamó el cuerpo de Yeshua después de su muerte en el madero, Nicodemo trajo especias para envolver su cuerpo. Esto está en el capítulo 19 de Yahanan. Estos dos miembros del Sanedrín mostraron así abiertamente su desacuerdo y desaprobación del veredicto contra Yeshua. La lapidación de Esteban, que está en el capítulo 7 de Maaseh, fue el principal punto de inflexión en el que supieron que tenían que abandonar la ciudad de Jerusalén. El punto es que el apóstol Yahanan había conocido muy bien a Nicodemo en los primeros años de la congregación. Por lo tanto, conocía la historia de Nicodemo de primera mano y la incluyó en su evangelio para darnos las enseñanzas de Yeshua sobre la filiación y mostrar cómo estas enseñanzas respaldaban la primera señal: convertir el agua en vino. Cuando Nicodemo vino a Yeshua de noche, no estaba, simplemente no venía solo porque había creído en Yeshua. Él dijo: sabemos que has venido de Elohim como maestro. Nicodemo era solo uno de los que sabía, Yosef era otro. Sin embargo, no llegó a creer que Yeshua era el Mashiach porque era demasiado temprano en su investigación del ministerio de Yeshua para comprometerse en una posición tan importante y controvertida. El corazón del mensaje. Nicodemo y Yeshua deben haber hablado de muchas cosas, pero el apóstol se centra en una parte particular de su conversación, que es la filiación. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto, amén, amén, te digo que el que no naciera de nuevo, el que no nace de nuevo, y la palabra es genao anoten, ¿sí? No puede ver el reino de Elohim. El término nacer de nuevo es un término evangélico común que se usa hoy en día para describir a un creyente genuino en Mashiach. Las palabras griegas son genao y anoten, como ya dije, anocen. Como he explicado anteriormente, genao tiene un doble significado dependiendo de si se aplica a un hombre o a una mujer. Cuando se aplica a un hombre significa engendrar, cuando se aplica a una mujer significa dar a luz.
En Yahanan 3.3 no está claro cómo traducirlo. Yahanan puede haber estado hablando del proceso que incluye tanto la concepción como el nacimiento, porque al final de cuentas tiene que nacer. Sabemos que la filiación no es simplemente una cuestión de ser engendrados por el Ruach, porque muchos más tarde abortan por descuido de la palabra o incluso abortan deliberadamente a este hombre de nueva creación al renunciar a Mashiach. Para ser un hijo de Elohim en última instancia también se requiere el nacimiento. El nacimiento es la última confirmación de la concepción, donde se puede ver la naturaleza de lo concebido. La concepción se logra mediante la fiesta de Pesaj. El crecimiento y el desarrollo vienen a través de Shavuot, al seguir la dirección del Ruach. El nacimiento viene a través de la fiesta de Sukkot y es lo que estamos aguardando con ansias. El segundo término, traducido como de nuevo, en realidad significa desde arriba, ¿sí? Desde un lugar más alto. Rara vez significa repetición o de nuevo, nuevamente. Esta palabra implica concepción a través de la semilla que viene de arriba y es celestial en lugar de terrenal. Yahanan cita a Yahanan el Bautista, quien usa esta palabra también cuando dijo, el que de arriba viene, la palabra se anoten, sobre todos es el que es de la tierra y de la tierra habla, el que viene del cielo está sobre todos. Como vemos, venir de arriba se equipara a venir del cielo, así que nacer de nuevo o nacer de arriba parece forzar el significado, ¿no es cierto? Esta traducción de nacer de nuevo está forzando el significado, probablemente se basa en la falta de la comprensión de la filiación de los traductores. Por lo tanto, en mi opinión, Yahshua le estaba diciendo a Nicodemo, a menos que uno sea engendrado y en su momento nacido de arriba, no puede ver el reino de Elohim. Yahanan nos da la respuesta de Nicodemo. ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aunque era un miembro respetado del Sanedrín, no entendía cómo convertirse en hijo de Elohim. Solo conocía la concepción y el nacimiento terrenales, hasta que Miriam fue impregnada por el Ruach HaKodesh para dar a luz al hijo de Elohim. El nacimiento espiritual no se conocía ni se revelaba. Fue profetizado en ciertos escritos del Tanaj, pero estaba velado y escondido a través de tipos y sombras. Nacimiento carnal y espiritual. Por lo tanto, es probable que cuando el apóstol escribió las palabras de Yahshua en el capítulo 1, estaba sentando las bases para la historia de Nicodemo. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim, no por el linaje de sangre, no por sangre ni por el deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh. Quizá el apóstol estaba parafraseando la propia conversación de Yahshua con Nicodemo. Lo más probable es que Yahshua les confiara a sus discípulos lo que le había dicho a Nicodemo en privado. Cualquiera que sea el caso, el apóstol resume. Yahshua respondió, de cierto, te digo que el que no nace de agua y del Ruach no puede entrar en el reino del Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. No te maravilles de que te dije, debes nacer de nuevo. Entonces aquí las expresiones es ser engendrado de nuevo. En Yahanan 3.3 Yahshua habló de ver el reino, pero en Yahanan 3.5 habló de entrar en el reino. Ambas ideas son inherentes en este proceso, pero la diferencia parece estar relacionada con los dos significados de Genao. Después de la concepción, uno ve la evidencia del embarazo a medida que el vientre de la mujer crece, pero solo al nacer el bebé entra al mundo exterior como tal. También se puede ver al revés, por supuesto. En la concepción un bebé ingresa al mundo y al nacer el bebé se ve visiblemente, independientemente de cómo veamos. Esto está claro que se trata de un proceso de dos pasos, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Moshe, por ejemplo, vio la tierra prometida, o sea, el reino, pero no entró en ella, dicen Devarim 34. De esta manera, Moshe representó el antiguo pacto que puede mostrar a los hombres al reino de Elohim, pero no puede dar entrada a nadie. Moshe nos lleva al reino, pero Yahoshua, que es un tipo de Yahshua, debe llevarnos al reino a través del nuevo pacto.
Esto también se ve en el nombre del mismo Moshe, porque fue llamado así porque fue sacado del agua. En los tipos y sombras bíblicos, Moshe había sido colocado en una cesta, arrojado al río Nilo para que pudiera imaginarse el parto natural como si hubiera nacido del agua. Esto nos lleva de regreso a Yahanan, donde leemos que la ley fue dada por medio de Moshe, la gracia y la verdad se realizaron por medio de Yeshua HaMashiach. Cuando Yahanan y Shaul hablaron de la ley, a menudo se referían al antiguo pacto que se basa en la voluntad del hombre y la capacidad del hombre para cumplir su voto de obediencia a fin de alcanzar la vida. Tales votos carnales son incapaces de impartir la inmortalidad porque los hombres son incapaces de mantener sus votos independientemente de su sinceridad y deseo. La vida inmortal entonces debe venir por gracia, o sea, por la voluntad de Elohim. Y la verdad, es decir, creer en la verdad, que es la base de la fe genuina. La fe es el requisito para la comprensión espiritual. Agua y viento. El viento, la palabra es pneuma en griego, ruach en hebreo, sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo el que nace, y la palabra es genao, de ruach. Así como el agua representa el engendramiento y el nacimiento natural y carnal, así también el viento representa el engendramiento y el nacimiento espirituales. Viento es pneuma en griego y ruach en hebreo. Ruach se puede traducir como viento, aliento o espíritu. Se puede observar un río y ver su origen y dónde termina, pero no se puede hacer lo mismo con el viento. Cuando uno es engendrado por el Ruach HaKodesh, o sea, el viento, es a través de la fe que viene al escuchar la palabra. Uno es engendrado por el oír y la semilla de la palabra que se implanta en el corazón no siempre es observable sin el discernimiento espiritual. Todo este pasaje está diseñado para mostrarnos el contraste entre el parto natural y el espiritual. Muchos no comprenden la diferencia, incluso hoy en día, porque todavía sostienen que los hombres son elegidos por linaje, o que los hombres se salvan por su propia voluntad, o que los hombres se salvan por los pronunciamientos y declaraciones de ellos mismos. Yahanan se opone claramente a tal enseñanza, tanto Yahanan que leímos como nuevamente en el capítulo 3. Cuando Yeshua le dijo a Nicodemo la diferencia entre el nacimiento natural y el espiritual, este prominente y bien educado miembro del Sanedrín no parecía saber nada al respecto. Nicodemo le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Yeshua respondió y le dijo, eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas. El conocimiento de los principios de la filiación comienza correctamente con la revelación del propio nacimiento virginal de Mashiach, después de que fue engendrado por el Ruach HaKodesh, en Matiyán, capítulo 1. Pero Nicodemo no había oído hablar de esto, o si había escuchado rumores al respecto, lo había olvidado, lo había olvidado por completo. Quizá lo había descartado como superstición. Cualquiera que sea el caso, ciertamente no tuvo ninguna revelación al respecto. Testimonio en la corte. Yeshua continuó, en verdad, nuevamente, amén, amén. Te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Yeshua estaba hablando en términos judiciales, como si estuviera listo y dispuesto a dar testimonio en un tribunal de justicia, solo para que el juez se negara a permitir tal testimonio. El testimonio adecuado se basa en decir al tribunal lo que sabemos y lo que hemos visto como testigos presenciales en un caso. Por lo tanto, Yeshua le estaba diciendo a Nicodemo que él era un testigo ocular, con conocimiento de primera mano para testificar bajo juramento. Amén, amén. Cuando Yeshua dijo nosotros, probablemente estaba usando terminología formal, pero también estaba dando a entender que otros también podían dar testimonio con respecto al nacimiento espiritual. Su madre, por ejemplo, aún vivía. Cuando Yeshua dijo ustedes, no solo se refería al propio Nicodemo, sino también incluía a todo el Sanedrín con su presidente y sumo sacerdote Caifás. Sabemos que los fariseos del Sanedrín ya habían enviado una delegación para preguntar por Yahanan el Bautista. Yahanan había dado testimonio de Yeshua.
Quizás el tío de Miriam, Yosef de Arimatea, ya había intentado presentar pruebas que respaldaran el llamamiento de Yeshua, pero había sido rechazado. Como miembro del Sanedrín, quizá Nicodemo había escuchado las palabras de Yosef, se había sentido impulsado a hacer su propia investigación privada. Fue por eso que Nicodemo vino a Yeshua de noche. En el Pasuk 12, Yeshua da a entender una conversación más larga que Yahanan no registró aquí. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cuáles serán esas cosas terrenales que Nicodemo encontró difícil de creer? No sabemos. Entendiendo Pesaj. La verdad fundamental del nacimiento carnal y espiritual se establece en la historia de la liberación y el éxodo de Israel de Egipto. Este es el evento que luego fue conmemorado por la fiesta de Pesaj. El Evangelio de Yahanan entonces culmina con esa Pesaj final donde Yeshua murió en el madero para redimir no solo a Israel sino al mundo entero. Su redención no consistió simplemente en liberar a los hombres de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual del pecado. Yeshua le dijo a Nicodemo, tú eres un maestro de Israel, ¿no? Y no sabes de estas cosas. Era una referencia directa al pasaje de Shemot 12. Shemot 12 trata de que Israel sea redimido de Egipto en la fiesta de Pesaj. Cuando Elohim dio instrucciones a Moshe para sacar a Israel de Egipto, de la tierra prometida, le dijo, entonces dirás a Faraón, así dice el Adón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces les dije, dejen ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, tu primogénito. Osea dio testimonio de esto diciendo, cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yeshua también fue llevado a Egipto para cumplir esta profecía de Israel. En otras palabras, el evento terrenal en el que Elohim dio a luz físicamente a Israel de Egipto, la madre de Israel, se cumplió proféticamente Yeshua mismo. La diferencia fue que Israel era carnal, mientras que Yeshua era espiritual. El padre de Israel era Elohim, la madre de Israel era Egipto. Esto se basó en el modelo de Ismael, cuyo padre fue Abraham, cuya madre fue Agar la egipcia. Y Shaul discute esto más extensamente en Galutia 4, diciéndonos francamente que la Yarushalayim terrenal era Agar, que representaba el antiguo pacto. Los hijos de Yarushalayim, o sea, los judíos carnales, eran por lo tanto Ismael, no por genealogía, sino por su estatus legal a los ojos de Elohim. El padre de Yeshua era Elohim, la madre de Yeshua fue Miriam, una verdadera creyente. Su nacimiento, por lo tanto, siguió un patrón mejorado porque aunque ella todavía era de carne y hueso, era del nuevo pacto porque solo el nuevo pacto puede dar a luz a los herederos, los hijos de Elohim. Miriam no era una Agar, sino una Sará, la Yarushalayim celestial, nuestra madre. Bereshit 16:12 nos dice que Ismael iba a ser un burro salvaje. Un burro es una criatura inmunda y su primogénito no puede ser entregado a Elohim directamente. La ley en Shemot 13 nos dice que un asno debe ser redimido con un cordero y que por esta razón todos los primogénitos de Israel deben ser redimidos. En otras palabras, eran israelitas espirituales nacidos de una madre egipcia. Por eso tuvieron que ser redimidos por el cordero de Pesaj para convertirse en ovejas del prado de Elohim. Pero Yeshua nació de Miriam y por eso tuvo que cumplir la profecía de Egipto de otra manera. Así que fue llevado a Egipto para escapar de la paranoia de Herodes. Egipto entonces era solo su madrastra, por así decirlo. Estas son verdades espirituales profundas reveladas en la ley por los profetas a través de la historia. Nicodemo no estaba familiarizado con estas cosas porque eran desconocidas para los rabinos. Sin embargo, el apóstol Shaul entendió esto, como vemos en Galutia 4. Sin duda, Yahanan también entendió esto, porque el conflicto entre el cristianismo y el judaísmo era una manifestación continua de las afirmaciones conflictivas entre Yitzhak e Ismael, que eran hijos de diferentes ciudades y pactos. La verdadera pregunta era si Agar, la antigua Jerusalén, sería la madre del heredero, o si Sará, la nueva Jerusalén, sería su madre. Las escrituras nos dicen que echamos fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Sin embargo, ningún judío cree esto hoy.
y pocos cristianos también. Por lo tanto, Nicodemo no estaba solo en su ignorancia. Cuando Yeshua fue levantado, Yahanan continúa el tema de Pesach diciendo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. En el panorama general, Mashiach descendió del cielo para morir en el madero y luego ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. Yahanan estaba mirando hacia atrás en ese evento, ya que ocurrió muchas décadas antes de que él terminara de escribir su evangelio. Yeshua entonces ascendió cuando fue levantado en el madero para cumplir el tipo de la serpiente que fue levantada en el desierto en el tiempo de Moshe. Existe un paralelo obvio entre su elevación en el madero y su ascensión al cielo. Las palabras de Yeshua nos muestran que él ya sabía que había venido a morir en el madero, pero era demasiado pronto para revelarle esto a Nicodemo. Así que Yeshua lo veló con el tipo y la sombra de la serpiente en el desierto. El término serpiente, usado en Bamidbar 21, es Nahash. Cuando Yeshua se comparó a sí mismo con la serpiente en el desierto, estaba revelando que él era el Mashiach, aunque pocos, si alguno, lo hubieran reconocido en ese momento. Entonces la serpiente Nahash también fue la tentadora en el jardín del Edén. Parece extraño que Mashiach se identificara numéricamente con el tentador. Esto no significa que sean lo mismo. Cuando Yeshua murió en el madero, todos los pecados del mundo le fueron imputados de la misma manera en que el sumo sacerdote imponía las manos sobre el cordero o la cabra para transferir los pecados de la gente al animal antes de matarlo. Esto era culpa legal, no culpa real, porque el cordero era en realidad inocente, aunque legalmente culpable. Lo mismo ocurre con Yeshua, el cordero de Elohim. Él era un cordero sin defecto y sin mancha, dice Kefa Alev. Sin embargo, estaba dispuesto a volverse legalmente culpable del pecado del mundo entero. Estaba dispuesto a ser declarado el Nahash, Hasatán mismo. A menudo se dice que Elohim es el gran redentor. Luego Mashiach descendió del cielo mostrando su preexistencia y como agente del Padre murió en el madero como el Elohim unigénito. Esto nos lleva de regreso a los primeros pasukim del Evangelio de Yahanan, que muestran que Yeshua HaMashiach es el Logos que estaba en el principio con Elohim. Y también él mismo era Elohim, dice Yahanan en el capítulo 1. En los días de Moshe, Israel fue juzgado por su pecado cuando Elohim envió serpientes ardientes contra ellos. Moshe construyó una serpiente ardiente hecha de bronce, la puso sobre un poste como un travesaño para que cualquiera que la mirara fuera curado. Este era un tipo profético y una sombra que revelaba cómo el Mashiach sería levantado un día en el madero para que todo el mundo que lo mire reciba la vida eterna. Yeshua fue levantado en el madero no solo como una señal de su muerte, sino también de su ascensión y glorificación. Más tarde, la noche, antes de ser clavado en el madero, su oración equiparó su muerte en el madero con ser glorificado por su Padre. El ser levantado en el madero fue la forma suprema en la que manifestó el nombre de Elohim a sus discípulos y al mundo en general. Si Yeshua hubiera sido muerto con una espada o si simplemente hubiera sido apedreado, no habría sido levantado en su muerte. El tema de la ascensión se habría perdido por completo. Tampoco habría podido cumplir su función profética de serpiente en el desierto. Sin embargo, debido a que en verdad fue levantado y glorificado en su muerte, pudo salvar al mundo de la dolorosa mordida de la serpiente que había traído la muerte a todos los hombres. Bien, habiendo terminada la charla, damos por encerrada la misma. Shalom a todos, hermanos, y que el Padre continúe bendiciéndonos a todos.